Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy quiero hablar acerca de el Ángelus, esa oración hermosa que en muchas partes, y especialmente en comunidades religiosas, se suele rezar 3 veces al día, recordando ese misterio central de nuestra fe, el Hijo de Dios que se hizo hombre, el Verbo que se hizo carne. Algunos datos históricos acerca de esta devoción del Ángelus. A mitad del siglo XIII, San Buenaventura proponía rezar 3 Ave Marías después de las oraciones de la noche, recordando la Encarnación. Sonaban las campanas y se rezaba. Ya es un antecedente de esta oración que rezamos ahora. En el siglo XV, ante el peligro turco, el Papa Calixto III promueve una cruzada de oración. 3 veces al día suenan las campanas y se rezan 3 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. Y en 1472, el rey Luis IX ordena que en todo su reino se rece el Ángelus al mediodía, pidiendo por la paz. Le llaman el Ángelus, el Ave María de la paz. Pero es muy interesante cómo prende esta devoción en España, muy especialmente. Cuenta un peregrino que iba a Santiago de Compostela, al apóstol Santiago. En estos lugares, en cualquier parte que estés, cuando suena el Ángelus, hay que arrodillarse. Los hacen arrodillar hasta los extranjeros y también por la fuerza cuando se resisten. Bien, ya he aprendido esta oración, pero vamos a rezarla y a tratar de entenderla y entusiasmarnos con acordarnos de rezarla al menos de vez en cuando. La primera invocación, después de la cual rezamos el Ave María, dice: el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Es preciso cortar la actividad. Estoy apurado haciendo cosas. En las comunidades religiosas o en algunas parroquias toca la campana. Eso me recuerda que hay que frenarse, hay que suspender todo y acordarse de este misterio central de nuestra fe. Dios irrumpe en la historia. Dios quiere entrar en la historia de los hombres. Envía a su ángel a presentar su plan y mostrarle su voluntad a esta jovencita a la cual ha preparado desde su concepción. Ahí en la casita humilde y sencilla de Nazaret, en la Galilea. Es preciso que también nosotros cortemos el tiempo, nos frenemos y nos elevemos, ya que Dios viene, es preciso elevarse para darnos cuenta de su voluntad, darnos cuenta de las luces que nos ofrece. Jesús le decía a Santa Catalina de Siena: levántate sobre ti misma y sobre los ojos del entendimiento para verme a mí. El alma que no mira con su entendimiento en el objeto de mi verdad no puede oír ni conocer mi verdad. Necesitamos cortar más el día, elevarnos más, acordarnos más de Dios. Y el Ángelus es un precioso instrumento. También podemos quedarnos con esa frase: el Espíritu Santo cubrirá con su sombra a la Virgen y la hará fecunda. En el Ángelus lo recordamos todos los días. Es también lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. A la Virgen le hizo fecunda en todas sus obras, pero en concreto, especialmente, fecunda en este Hijo, manteniendo su virginidad antes, durante y después del parto. El Espíritu Santo la hace fecunda. Pero como dice el padre Cosat, también lo podemos aplicar espiritualmente a nosotros. Nosotros también vemos esa sombra del Altísimo que esconde el poder de Dios. Muchas veces sentimos que las cosas se complican o se pone todo muy gris, está todo muy nublado, solamente veo sombras. Si me diese cuenta que dentro de esa sombra está el poder de Dios y que solamente hace falta que yo acepte la voluntad de Dios aunque no la entienda, para que el Espíritu Santo me haga dar mucho fruto y me haga más fecundo.
mi vida entonces cambiaría y estaría mucho más alegre, aún en medio de las sombras de lo cotidiano, de las sombras del deber de Estado, de las sombras de cosas que me resultan pesadas. Pero no perdamos de vista que en esa sombra está el poder del Altísimo. Y la vemos a la Virgen tan plena, tan llena, está envuelta de oscuridades, porque ella no ve a Dios cara a cara, vive la vida de fe que vivís vos, que vivo yo, y sin embargo, con esa lucidez de su fe, se da cuenta que Dios la acompaña, que Dios la protege, que Dios le propone esto, y que no tiene derecho a oponerse. Decía San Luis de Montfort, como emocionado contemplándola a la Virgen, Dios hizo un depósito para las aguas y lo llamó mar. Hizo un depósito para todas las gracias y lo llamó María. Segunda invocación que hacemos: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Recordamos las palabras que le dice la Virgen al ángel, una total disponibilidad, se presenta como esclava. Y esto es muy hermoso entenderlo así. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, venía a rescatar, venía a combatir, y ahora quiere elegir su compañera de batalla, la que lo va a acompañar, la nueva Eva, que lo va a acompañar a él como nuevo Adán para rescatar. Él es el Señor, Él es el Redentor, pero se goza también en elegir esta compañera de lucha. Y así como Adán y Eva, como compañeros, habían sucumbido ante la serpiente y especialmente por el orgullo, la redención comienza por la humildad. La humildad de esta jovencita que dice: he aquí la esclava del Señor. Ella hace ese acto de humildad, y no solamente considerándose pequeña, considerando que todo lo bueno que ella tiene, que lo reconoce, lo tiene recibido de Dios. Esa es la humildad perfecta de la Virgen. Nada se lo atribuye a sí misma, pero también esta humildad que va a la aceptación de planes que en el momento no entiende. El juicio propio nuestro muchas veces no nos permite aflojarnos y aceptar la propuesta de otro, de un superior, del papá, de la mamá, o en el fondo las propuestas del mismo Dios. La Virgen entonces nos enseña esta humildad que va también a este plano de derribar ese juicio propio, ese apego a mi parecer, y aceptar los planes de Dios aún sin entender. Por eso ella dice: hágase en mí según tu palabra, no según mi criterio, no según mi parecer, no según lo que yo creo más conveniente. Para mí ahora lo más conveniente es lo que Dios permite o es lo que Dios me manda. Por eso, he aquí la esclava del Señor. Finalmente, la tercera invocación: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Despertar la fe. Es hermoso si 3 días, 3 veces al día hacemos este acto de fe, al menos estas 3 veces al día. Esto le da sentido a toda nuestra vida. El Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Cómo lo explica Santo Tomás tan hermosamente y tan profundamente? Ese Verbo de Dios, ese pensamiento del Padre, que es Hijo de Dios, era totalmente misterioso. Nadie podía conocerlo. ¿Quién podía conocer el pensamiento del Padre? Pero sucede, dice Santo Tomás, como un hombre que también tiene su concepto, tiene su pensamiento, y nadie lo conoce hasta que lo pronuncia. Cuando yo digo una palabra, pronuncié el pensamiento que era desconocido y ahora todos lo conocen. Es lo que pasa, dice Santo Tomás, en la encarnación del Verbo. El Hijo de Dios, que nadie lo conocía, el pensamiento del Padre, que nadie lo conocía, ahora parece que se pronuncia haciéndose carne, encarnándose. Por eso nos llena de gozo este misterio central. Conocemos el pensamiento del Padre. El mismo Hijo de Dios ha venido cumpliendo aquella profecía de Baruch que decía: después se dejó ver en la tierra y convivió con los hombres, conversó con los hombres. Ese es el Hijo de Dios, y que ahora estamos recordando: se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Qué fuerza da esta idea? Hay santos que particularmente tuvieron una devoción a estas palabras del Evangelio. El Verbo se hizo carne, como San Pedro de Alcántara. Dice:
Cada vez que repetía esto o recordaba la encarnación predicando, empezaba a dar voces, caía en éxtasis, por ahí no sabía lo que decía, se elevaba ante el auditorio que estaba atónito y repetía que encarnó Dios, que Dios se hizo hombre. O sea, se dan cuenta, Él no salía de su asombro y no salía de su gozo. No puede ser que yo ni me acuerde de esa verdad fundamental o lo diga como una rutina. Sí, se hizo carne, se hizo hombre. Dios se hizo hombre por mí y de esa manera asumió mi naturaleza, se cargó mis pecados y me comunica su gracia, me comunica su misericordia, me hace partícipe de su dignidad. Y gracias a este momento que el Verbo se hizo carne y hasta las últimas consecuencias, hasta morir por mí, es que yo ahora lo puedo ver a Jesucristo como mi hermano y yo sentirme que también participo de la naturaleza divina y sentirme yo también hijo de Dios, heredero de Dios. Gracias a este momento el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso no tengo derecho a desconfiar. Por más grande que sean mis pecados, por más frágil que me sienta, si el Verbo se hizo carne, si el Verbo me abrazó, si el Verbo no sintió asco de mí, sino que me cargó sobre sus hombros y me llama hermano, y quiere sentarse a la mesa conmigo, como lo anuncia ahí en el Apocalipsis, esperando simplemente que yo le abra la puerta, como la Virgen abrió la puerta de su casa y de su corazón, y por eso el Verbo se encarnó y la llamó mamá. Que la Virgen Santísima nos ayude a amar el Ángelus y sobre todo el misterio que rezamos y celebramos en él. Firmes en la fe.